Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Camilo Andrés López. Hoy me encuentro con los compañeros Hugo, Join, Ginette, Dairo y Diego. El día de hoy vamos a hacer la presentación de las prácticas de laboratorio que se tuvieron durante este semestre del curso de Química Orgánica, en el cual hicimos 3 pruebas de laboratorio de diferentes compuestos. La primera fue destilación, la segunda análisis cualitativo y la tercera cromatografía. Vamos a ampliar acá. Bueno, como introducción se realizaron prácticas fundamentales. Cada una de estas prácticas permitió aplicar técnicas reales de laboratorio, comprender fundamentos y analizar los resultados obtenidos a partir de materiales naturales. A lo largo de esta presentación explicaremos pues, los procedimientos realizados, los hallazgos experimentales y las conclusiones derivadas de cada actividad, evidenciando su importancia dentro de la formulación química. ¿Cuáles son estas pruebas? La destilación sencilla, análisis cualitativo de grupos funcionales y cromatografía de capa fina y columna. Bueno, empezamos con la primera prueba, que fue destilación sencilla. El objetivo de esta prueba pues, fue extraer el aceite esencial de clavo de olor. El método de esta fue destilación simple, recolectando el destilador por fracciones según aumentaba la temperatura. Como pueden ver en la imagen, de abajo, pues se utilizó pues esta máquina para que extrajera todo el compuesto del clavo de olor. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que nos dio esta prueba? Primero, los materiales con el que iniciamos, o sea, el clavo de olor molido, fueron de 29,18 gramos y el aceite obtenido fue de 21,40 gramos. El rendimiento fue de un 90,98% y los procedimientos fueron eficaces y las pérdidas fueron completamente mínimas. Bueno, en la interpretación de la destilación, pues se confirmó que la destilación sencilla es adecuada para separar compuestos de diferentes puntos de ebullición. Esto nos sirvió a nosotros para identificar en el laboratorio que estos compuestos se pueden utilizar como, pues para hacer diferentes formulaciones químicas. En este caso, hicimos un tipo de aromatizante que fue la extracción del vapor con los aceites esenciales del mismo clavo de olor. Entonces el compañero Dairo nos colabora pues con la segunda prueba, que fueron los análisis cualitativos. Ok, sí, buenas noches. Pues hoy les voy a hablar un poco de los análisis cualitativos. Pruebas aplicadas. Pues acá se aplicaron 2 pruebas: identificar grupos funcionales presentes en distintas muestras. Entonces, la primera fue cloruro férrico y iodoformo, solubilidad 2.4, y la segunda fue Lucas y bicarbonato. Los resultados, análisis cualitativo. Entonces, como tuvimos acá cambios de color, y a la parte derecha tenemos identificación carbonilo, fenoles. Las reacciones observadas incluyen formación de precipitados, ausencia de reacción, alcohol, ácidos y carboxílicos y más. Por favor, la siguiente que sigue. Interpretación, análisis. Bueno, acá tenemos varios puntos. Las pruebas cualitativas demostraron ser, primero, rápidas, económicas, útiles para identificación preliminar. No se requieren instrumentos complejos. Y aquí tenemos una imagen. Listo, gracias compañero. Bueno, esta fue Ok. la segunda prueba. Y la última prueba que nosotros hicimos fue la de cromatografía. Esta pues nos colabora la compañera Robin. Buenas noches,
chicos. Bueno, la cromatografía, CSF y columna. Objetivos: separar pigmentos presentes en hojas de espinaca. Técnicas utilizadas: cromatografía de capa fina, CSF, cromatografía en columnas. Bueno, en columna. Interpretación. Análisis. Las técnicas cromatográficas demostraron ser eficaz para separar mezclas complejas. Resaltan la importancia de buena preparación de muestras, montaje correcto del sistema. Listo, compañera. Y bueno, ahora damos por último las 3 pruebas de rapidez. Estas pruebas nos permitieron a nosotros identificar diferentes compuestos orgánicos con, pues, también ayuda de tecnología de laboratorio y otros compuestos utilizados desde la misma naturaleza, que en este caso fueron el clavo de olor y la espinaca, las hojas de espinaca, que fueron con las que se hicieron la pigmentación. Entonces, ahora nos vamos con las preguntas orientadoras. En este caso nos puede colaborar el compañero Diego. Buenas noches. ¿Por qué se utiliza el término orgánico para los compuestos que contienen carbono en general? El término orgánico que utiliza para nombrar los compuestos que contienen carbono, ¿por qué? Históricamente se pensaba que estos compuestos solo provienen de seres vivos. El siglo XVIII se creía que las sustancias orgánicas tenían un principio vital y que no podían sintetizarse artificialmente. Cuando Friedrich Wöhler sintetizó la urea en 1828 a partir del compuesto inorgánico, se demostró que los compuestos del carbono podían producirse en laboratorio, pero el término orgánico se mantuvo. Hoy se consideran compuestos orgánicos todos aquellos cuyos átomos principales en su estructura son carbonos e hidrógenos, pudiendo contener otros elementos como oxígeno, nitrógeno, azufre, halógenos, etc. Gracias, Diego. Bueno, con la segunda pregunta nos apoya la compañera Ginette. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre un compuesto orgánico y un hidrocarburo? El compuesto orgánico es cualquier sustancia cuya estructura se basa en átomos de carbono, pudiendo incluir otros elementos como H, O, N, Cl, P, F, etc. Como por ejemplo alcoholes, ácidos carboxílicos, esteres, aminas o aldehídos. El hidrocarburo es un tipo de compuesto orgánico formado solo por carbono, C e hidrógeno H. Un ejemplo es el metano, el eteno, el benceno y el propano. En conclusión, pues todos los hidrocarburos son compuestos orgánicos, pero no todos los compuestos orgánicos son hidrocarburos. Gracias, compañero. El compañero Hugo pues nos colabora con esta pregunta. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Hugo. Le cayó la llamada. Bueno, esta pregunta nos habla de que nos piden que identifiquen los 5 grupos funcionales determinados en el laboratorio y su fórmula semidesarrolladora. En el laboratorio utilizamos 5 grupos funcionales y estos se utilizaron también para la combinación de esto y determinar cuáles fueron los grupos funcionales que sí tuvieron compatibilidad con los que estábamos buscando. En el primero fue los carbonilos. En esto utilizamos alqueloides y cetonas. Los segundos fueron fenoles y lo mezclamos con cloruro férrico, que fue la prueba. La tercera fue alcoholes, perdón. Y
esto se utilizó con reactivos de Lucas. La cuarta fue metil. Se utilizaron cetonas y reactivos de Lucas también. Y la quinta prueba fue ácido de carboxílico y la combinamos con reacción de bicarbonato. Estas fueron las 5 pruebas que utilizamos nosotros para identificar los diferentes grupos funcionales que estábamos utilizando en el laboratorio y cuál era su componente al momento de mezclarlo. Si cambiaba de color, si era más turbio, más claro, o si tendía a tener de pronto un olor diferente al que normalmente estábamos utilizando del primer compuesto. No sé si el compañero Hugo ya puede leer o no. Bueno, de pronto tenga mala señal. Vamos a continuar con la última pregunta, y es en qué áreas o industrias se aplica la identificación de los grupos funcionales y por qué es importante. Bueno, la identificación de los grupos funcionales es esencial porque permite determinar el tipo de reactividad química, propiedades y posibles usos de sustancias. Se aplica en múltiples áreas de ellas. La primera área, ¿cuál es? La industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque nos permite identificar moléculas activas y también asegurarse de que los medicamentos sean puros y las estructuras correctas. La otra es industria alimentaria. ¿Por qué? Porque controla la calidad de aditivos, saborizantes, aceites y proteínas. La tercera, ¿cuál es? La petroquímica. Esta nos ayuda pues a clasificar fracciones de petróleo y determinar si son alcoholes, cetonas, aromáticos o cualquier otro. La otra es investigación química y biológica para la caracterización de compuestos nuevos o naturales y determinar su función en el medio ambiente. Y por último, medio ambiente, detección de contaminantes orgánicos en el aire, suelo y agua. Bueno, podemos concluir de que estos compuestos orgánicos nos sirven a cada uno de nosotros desde diferentes tipos de carreras, ya sea la agronomía, la ingeniería ambiental, agroforestal y zootecnia, porque nos ayuda a caracterizar, saber y aplicar estos compuestos en la vida real, en el mundo laboral, en la práctica, en el campo. Entonces, la podemos utilizar de diferentes formas, ya sea desde el área animal hasta el área ambiental, forestal o tratamiento de algún tipo de agua, suelo, aire, como dice en la última. Entonces, esta es nuestra sustentación. Muchísimas gracias y hasta luego.